La estrella azul de Javier Macipe y Pepe Lorente fue la gran triunfadora de la noche del cine aragonés. Se alzó con 8 estatuillas de los premios Simón, incluida Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actor. Cucarachas obtuvo el premio a Mejor Cortometraje y Bartolomé Bermejo el Despertar de un Genio, el de Mejor Documental. Es para Javier Macipe por La estrella azul. El viaje vital de Mauricio Aznar lo ha vuelto a hacer. Su director, Javier Macipe, casi perdía la cuenta. Muy contento por la película, por toda la gente del equipo que también ha ganado premios, no sé si han sido 7 o 8 en total, así que pues emocionadísimo. 8 estatuillas, incluida Mejor Largometraje, Dirección, Guión o Actor. Con el anhelo de haré algo alguna vez con suficiente entidad como para tener la opción de estar ahí. La Virgen Roja le valió a Arantxa Ezquerro el Goya por Mejor Vestuario y le ha valido también el Simón. Nunca te lo esperas, ¿eh? O sea, siempre estoy nerviosa, las manos frías, todo, pero es muy bonito, sí. La actriz aragonesa Alexandra Jiménez se hizo con su primer Simón por su papel en Menudas piezas. Que no voy a olvidar porque era ir recorriendo calles en las que me he criado y he fantaseado con ser actriz, así que culminar así es precioso. Bartolomé Bermejo, El Despertar de un Genio, de José Manuel Herraiz, se lleva el premio a Mejor Documental. Y Las Cucarachas, de Ainhoa Aldadondo, el Mejor Cortometraje de Ficción. El colofón perfecto y la verdad que estamos muy satisfechos, nos ha dado muchas satisfacciones. Es el hombre de la eterna sonrisa. El fotógrafo y cineasta José Antonio Duce, pionero del cine aragonés, ha recogido el Simón de Honor a toda su trayectoria. Aragón TV con el cine aragonés.